Bueno, mi nombre es Paz, yo soy parte del chapter de Buenos Aires Singularity University. Eh, y por ahí, en este espacio que tengo la posibilidad de compartir con ustedes, quería hacer como un mix entre compartir un poco mi experiencia trabajando en temas de Smart Cities, de ciudades inteligentes, pero también lo que pretendo es poder hacer un llamado a la acción como ciudadana y para todos ustedes como ciudadanos también, ¿no? Yo soy de Mendoza, tal vez lo noten en mi acento. Soy del interior de Mendoza, de San Rafael, del sur de la provincia, pero vivo hace 8 años en la ciudad de Mendoza. Y si bien siempre he estado relacionada por temas académicos, por mi maestría, por el trabajo, siempre he estado relacionada a otras ciudades y a otros países, lo cierto es que elijo quedarme y vivir en la ciudad de Mendoza. ¿Y por qué menciono esto? Porque yo trabajo para la ciudad de Buenos Aires, para el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Específicamente mi rol es, soy líder de proyectos de inteligencia artificial en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y gracias a este nuevo fenómeno de la virtualidad puedo hacerlo viviendo al lado de la cordillera en Mendoza. Em, y bueno, y les contaba hace un momento que elijo la ciudad de Mendoza, y este es un fenómeno que, digamos, no es un capricho mío, sino que es un fenómeno que se está replicando en muchas personas del mundo, que están eligiendo para vivir ciudades medias. Las ciudades medias son las que tienen alrededor de 1 millón de habitantes, o un poco menos. Y esto es porque las ciudades medias están ofreciendo una mejor calidad de vida a las personas en comparación con la calidad de vida que tiene un ciudadano promedio en los grandes pueblos urbanos, en las megalópolis. ¿Y por qué traigo todo esto a colación? Y es porque desde hace unos pocos años, más del 50% de la población mundial empezó digamos, a partir de hace pocos años, el 50% de la población mundial, un poquito más, están viviendo en ciudades. Entonces, surge como un nuevo estudio, ¿no? Y sobre todo de cara al futuro, porque si estas son las tendencias actuales, ya vamos a ver las tendencias a futuro, surge un fenómeno muy interesante que es el rol central que están teniendo las ciudades en este presente, ¿no? A nivel internacional, a nivel global. Y podemos decir que para un poquito más del 50% de la población, ser humano es sinónimo de ser urbano. Entonces entra en agenda de todos los gobiernos el tema de las ciudades. Y es interesante cuando estudiamos este tema, el tema de las ciudades, de la gestión urbana, es interesante comparar que hace no tanto, en el siglo XX, hace solo 20 años atrás, eh, los grandes urbanistas, los grandes referentes, hablaban de desarrollo urbano siempre teniendo como ideal lo que se llaman las ciudades funcionales, que nosotros, o por lo menos los que nacimos hasta los 90, digamos, vivimos en esas ciudades también, que son esas ciudades que se caracterizan por eh, dividirse por zonas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una ciudad que está organizada por zonas. El gobierno decidió que, bueno, X zona va a ser la zona industrial, y ahí se van a instalar todas las fábricas. Esta es la zona residencial, y acá están todas las casas. Aquella es la zona comercial, y tiene todos los comercios con la atención al público y los negocios. Después está la zona bancaria, donde están todas las sucursales de los principales bancos. Entonces, les sonará familiar eso, ¿no? Porque son generalmente las ciudades en las que vivimos. Pero, ¿qué pasa? Que con este nuevo fenómeno de la digitalización, la transformación digital, la industria 4.0 y todo esto intensificado por la pandemia, nos dimos cuenta que esas ciudades no son tan funcionales como decían que podían ser, ¿no? ¿Qué pasó? A muchos de nosotros nos pasó de darnos cuenta que, por ejemplo, ahora con la virtualidad y con la emergencia del e-commerce, por ejemplo, las zonas comerciales quedaron un poco despobladas, ¿no? Y vemos que hay un montón de negocios que cerraron sus puertas, que bajaron las persianas y ahora trabajan el emprendedor desde su casa y hace envíos por Mercado Libre, o que tiene su cuenta tiene un e-commerce, ¿no? Una cuenta de comercio electrónico,
Y de repente esto va impactando en la vida de las ciudades y en la organización de las ciudades. Entonces, los gobiernos y los especialistas en urbanismo y en planificación urbana pusieron sobre la mesa un nuevo concepto y un nuevo ideal de diseño urbano, que son las ciudades inteligentes. ¿Qué es una ciudad inteligente? Probablemente ya han escuchado este término porque está muy de moda, digamos, muy en agenda últimamente, o se las conoce también como Smart Cities. Son las ciudades que utilizan la tecnología, que utilizan todas las herramientas, las tecnologías de la información, la comunicación y las tecnologías exponenciales para poder brindar mejores y mayores servicios, pero siempre con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esto lo vamos a retomar más adelante porque es crucial. Entonces, vemos como estos dos modelos contrapuestos, ¿no? El modelo del siglo XX, que está como muy cercano todavía, de estas ciudades donde cada área o cada barrio es un compartimento estanco que no se relaciona con el otro, la zona industrial por un lado, la zona escolar por el otro, la zona comercial por el otro, la zona bancaria por el otro. Y en contraposición tenemos este nuevo modelo que queremos alcanzar, que está muy impulsado por algunos gobiernos, por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, pero sobre todo por gobiernos de grandes ciudades como París, como Tokio, como Nueva York, que es el modelo de las ciudades inteligentes. Y acá, ¿por qué es tan diferente? Un caso concreto del cambio de paradigma es la ciudad de París, donde el objetivo es que sea la primera ciudad de 15 minutos. No sé si habían escuchado ese concepto, pero la ciudad de 15 minutos básicamente, como pone como centro al ciudadano, o sea, el objetivo de la ciudad es ser un lugar, el mejor lugar posible para que un ciudadano pueda desarrollarse a lo largo de su vida, toma como calidad de vida también, o sea, como un eje central de la calidad de vida del ciudadano, el tiempo que dedica una persona en transportarse entre una actividad y otra. Entonces, les sonará familiar, ¿no? De cuántas familias, cuántas personas, cuántos chicos tienen que levantarse 2 horas antes para ir al colegio porque tienen que viajar 1 hora y media por una autopista larguísima y incluso moverse de, no sé, de provincia de Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires, o yo que estoy en el interior, moverse de Gran Mendoza a Mendoza capital. Eso es algo que es muy habitual en las ciudades que conocemos hasta ahora. Entonces, lo que está tratando de hacer París, el gobierno de París, es impulsar un montón de políticas que a través del uso de tecnologías, como por ejemplo los autos autónomos, la robótica, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, brindar nuevos servicios que faciliten que una persona pueda vivir tranquilamente sin salir de los 15 minutos, digamos, caminando a la redonda. Entonces, el ideal sería que yo, por ejemplo, vivo en calle Granaderos de Mendoza y puedo moverme y en 15 minutos encontrar un banco, encontrar atención primaria de salud, encontrar una farmacia, encontrar el supermercado. Eso impacta directamente en mi calidad de vida porque yo puedo utilizar mi tiempo libre, el tiempo que ahorro en trasladarme, lo puedo utilizar en hacer ejercicio, pasar tiempo de calidad con mi familia, con mis amigos, estudiar o simplemente descansar. Entonces, estos cambios de concepto están realmente transformando la forma en la que los gobiernos gestionan las ciudades. Y aparecen, por supuesto, nuevos desafíos, como por ejemplo la virtualidad que mencionábamos recién. ¿Cómo tienen que imaginar los gobiernos ahora la forma de ofrecerle la mejor? ¿Cómo tienen que imaginar los gobiernos ahora, por ejemplo, la forma en la que un ciudadano que trabaja de forma virtual, como es mi caso, tiene que acceder, por ejemplo, cuando una persona hace teletrabajo o estudia de forma virtual desde su casa, generalmente pasan mucho tiempo sentados en frente de una computadora. Entonces el gobierno ya tiene que pensar en facilitarle a esa persona el acceso a un espacio público, un espacio verde, un parque, una plaza o una ciclovía, para que las personas puedan salir a hacer ejercicio, estar en contacto con la naturaleza, despejarse y tener un poco más de salud mental, de calidad de vida. Entonces, vemos cómo se presentan estos nuevos desafíos y que fueron como acelerados muy de repente por el fenómeno de la pandemia. Otro tema interesante que a mí me gusta mucho abordar desde el gobierno es el tema de la longevidad. Afortunadamente,
en nuestra generación los distintos países están aumentando su expectativa de vida de su población, por supuesto, ¿no? Entonces nos vemos con el otro nuevo desafío. ¿Cómo hacemos para que las ciudades sean inclusivas y amigables con los adultos mayores? Vamos a tener una población generalmente más envejecida en todos los países en los próximos años. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestros abuelos puedan tener rampas, por ejemplo, para silla de ruedas, o para que tengan más bancos en las plazas donde pasar su tiempo libre? Pero este me parece un caso muy puntual, y hago el link con lo que les decía de la ciudadanía, de que estos son desafíos a los que no solo se enfrenta el gobierno, nos enfrentamos a estos desafíos todos como ciudadanía. Desde las universidades, los colegios, las empresas, las ONGs y las personas como individuos, tenemos que empezar a plantearnos cuál es la sociedad, cuál es la ciudad en la que queremos vivir, y cómo vamos a construir entre todos esta ciudad. No sé si a ustedes les pasó, pero el año pasado, cuando empezó la pandemia, mi abuela, que vive en la provincia de San Luis, me llamó por teléfono para preguntarme cómo podía hacer para pagar las facturas de los servicios, la luz, el agua, el gas, por Mercado Pago o por la aplicación del banco, porque no podía salir hasta el cajero, ¿no? Entonces, creo que ese es como un caso muy concreto de cómo tenemos que transformar las ciudades, las herramientas y todo, para que sea inclusiva, no solo en cuestiones socioeconómicas, de género, culturales, sino también en cuestiones etarias. Entonces, bueno, estos son como algunos de los tantos desafíos a los que nos enfrentamos. Y algo que me parece importante es que no solo de los gobiernos, sino que también desde la ciudadanía, empecemos a centrarnos en tres temas en particular, que me parece que son por ahí los que más cuesta instalar en la agenda latinoamericana, por lo menos, o argentina. Y creo que son tres temas centrales para construir ciudades inteligentes, y que por ahí salen de los típicos temas de tecnología. Y es, por un lado, la identidad. Necesitamos construir entre todos ciudades de las que nos podamos sentir orgullosos de ser parte, ¿no? Y generar entre toda la ciudadanía el sentido de pertenencia, el autoestima colectiva, donde se presten para que los ciudadanos entre sí generen relaciones, generen buenas ideas, generen espacios de participación, y generen encuentro. Todo esto creo que se puede englobar dentro de la identidad de una ciudad. Después, por otro lado, tenemos que apuntar a ciudades inteligentes que tengan proyectos. Y con proyectos me refiero a futuro. ¿Cómo podemos hacer para que nosotros, entre todos y de forma interseccional, entre todos los actores de la sociedad, entre la academia, el sector privado, el gobierno, la ciudadanía, empecemos a proyectar las ciudades? Porque si bien todos estos desafíos que veníamos comentando son temas que tenemos que enfrentar para ayornar las ciudades a la actualidad, la suerte es que la tecnología avanza a pasos agigantados. Entonces, no podemos conformarnos con ponernos al día con los temas de hoy, sino que también tenemos que prever cuáles van a ser los próximos cambios, cuáles son los cambios que nos depara el futuro, cómo va a ser la actividad humana dentro de 10 años, de 50 años, de 20 años. Tenemos que tener la capacidad de poder adelantarnos a esos desafíos y empezar a planificar siempre de forma inclusiva, aprovechando la tecnología, aprovechando para generar oportunidades. Y finalmente, también, y creo que es el tema de la sostenibilidad. Cuando hablamos de ciudades inteligentes, no tenemos que dejar de lado la parte ambiental. Siempre por ahí en todo lo que es el urbanismo se dice que tener una ciudad inteligente no significa dejar de lado la parte ambiental, y que la salud del medio ambiente se va a traducir siempre, se va a ver reflejada en la salud de las personas. Y tal vez tuvimos que llegar a casos muy extremos para darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque hay ciudades del mundo que tienen, por ejemplo, el agua contaminada, el aire contaminado, y esto se traduce, se repercute en enfermedades de su población, en enfermedades pulmonares, en enfermedades gastrointestinales, en el caso del agua de los alimentos contaminados.
Entonces, no, digamos, más allá de que el medio ambiente tiene que ser una prioridad en sí, también tenemos que ser conscientes de que el medio ambiente también somos nosotros. Nosotros somos parte del ecosistema. Entonces, siempre tenemos que priorizar que una ciudad inteligente sea una ciudad sostenible. Así que bueno, finalmente, y para cerrar, y no pasarme con el tiempo, les quiero dejar una reflexión que a mí me llama mucho la atención, de un especialista en urbanismo, un especialista español que se llama Ignacio Alcalde. Les recomiendo que lo busquen y que lean artículos de él o vean videos de él. Y él siempre cierra sus clases, sus charlas, sus disertaciones, invitando a los ciudadanos a que empecemos a cambiar el concepto de ciudad inteligente por ciudades con alma. Y a esto se refiere, ciudades con alma se refiere a que construyamos entre todos ciudades vivas. Porque a fin de cuentas las ciudades no son más que un conjunto de personas organizadas intercambiando ideas, experiencias, comercio, educación y momentos. Entonces, así como los seres humanos estamos vivos y vamos cambiando todo el tiempo, también van cambiando las ciudades. Así que los invito también a que se pongan a pensar cuál es la forma en la que desde el lugar de cada uno podemos participar activamente en construir ciudades con alma. Buenísimo, Paz. ¿Estás ahí?